supone tener un punto más en la clasificación. Supone que en vez de tener 9 puntos, pues tenemos 10. Nada más. Obviamente sabíamos que era un campo complicado, que nadie había puntuado ya hasta la fecha, pero bueno, y era su cuarto partido en casa, tampoco llevaban 15. Me refiero que hicimos un buen partido, que tiene mérito, que hay que darle valor al punto conseguido, pero bueno, no quedarnos en eso, porque si te quedas mirando las cosas del pasado, pues pierdes el foco del presente y del futuro. Y pues el futuro más cercano es ahora Marino, y a intentar hacer el punto bueno de Soria, pues logrando los 3 aquí en casa. La enfermería llena, no entra ninguno más, pero lo he dicho siempre y de verdad que lo digo de manera sincera, y así los resultados respaldan a todos los futbolistas que están jugando y que están participando. Pues llevamos 2-3 semanas con gente lesionada y no se ha visto una merma de rendimiento ni de resultados en estos partidos que llevamos con gente tocada. Hemos ido a La Coruña contra el Fabril y hemos competido, hemos ido a Soria y hemos competido, y competiremos y seguro que muy bien esta semana contra el Marino, pues con la gente que tenemos disponible, que repito, tenemos futbolistas de la primera plantilla disponibles y que están haciendo las cosas muy bien cuando les ha tocado jugar para hacer un once competitivo, para hacer una convocatoria competitiva y, repito, para competir, disputar e intentar ganar el partido contra el Marino. Sí, si comentamos que nosotros estamos haciendo las cosas bien, pues el Marino las está haciendo mejor, ¿no? Así lo dice la clasificación, que tiene 3 puntos más que nosotros, pues bueno, por esa razón, por estar haciendo las cosas bien, por darle continuidad a todo lo que lleva haciendo temporadas atrás, a pesar de haber cambiado el entrenador, a pesar de haber vuelto Manel. Pues bueno, creo que la línea continuista del Marino estos últimos años en la categoría, pues le está permitiendo mantenerse en la categoría, hacer años buenos, mantienen bloque y mantienen gente del año pasado. Entonces bueno, obviamente que es un partido distinto en cuanto a nos conocemos demasiado todos, ellos a nosotros, nosotros a ellos. Bueno, pues eso muchas veces, en vez de ayudar, complica, ¿no? La gestión de la semana y el plan de partido. Pero bueno, más allá de eso, partido difícil, complicado, como todos de la categoría, y que intentaremos competir de la mejor manera posible. No, alterar no altera, pero sí que es verdad que creo que son partidos que se tienen que llevar más a duelos individuales, a ser mejor que tu par. Si nuestro lateral derecho gana más duelos a su extremo izquierdo, si nuestro central gana más duelos a su punta, etcétera, etcétera, vamos a tener más posibilidades de ganar. No voy a descubrir o a explicar a mis jugadores quién es Lora porque lo conocen, quién es Pedro Orfila, quién es Morcillo, quién es Guille Pinín, bueno, y así con muchos futbolistas del Marino, igual que ellos saben de sobra quién son los jugadores del Langreo, ¿no? Se conocen, jugaron juntos algunos de ellos, algunos son hasta amigos. Entonces bueno, es un partido diferente en ese aspecto, pero que más allá de eso, pues no altera la preparación de la semana. Bueno, se pone siempre el foco en esa fase defensiva, en ese plano defensivo, pero creo que con balón también tienen jugadores para jugar al fútbol, y así lo han demostrado. Este último partido contra el Fabril, pues ganan 2-0 a un equipo que propone, que quiere ser protagonista con balón, como son los filiales, y ganan de manera holgada porque con balón también tienen recursos y tienen futbolistas por dentro para generar fútbol, ¿no? Entonces, dentro de que son un equipo muy competitivo, pues luego también con balón no dejan de ser un equipo peligroso. Bueno, espero que la gente venga, que la gente disfrute, y bueno, si este buen inicio ayuda a que la gente se enganche, pues bienvenido sea. Tenemos ahora un mes, no voy a decir difícil, pero sí un mes que creo que puede marcar un poco el devenir de la temporada, pues con partidos ahora ante rivales que a priori pueden ser de nuestra liga, dentro de 2 semanas con la Copa del Rey aquí en contra el Orihuela. Entonces espero que la gente se enganche, que la gente venga, que la gente se anime, porque
porque los necesitamos y porque creo que bueno, tanto la Copa cuando llegue como estos partidos de Liga son partidos para disfrutar juntos, para que nosotros como cuerpo técnico, para que los jugadores dentro disfruten, pero también para que la afición y la gente que venga a Anzábal pues disfrute con el juego de su equipo.